¿Estaba claro? Yo había preparado hasta chistes como para rellenar, pero estamos bien, así que estamos en los tiempos justos como para poder conversar y compartir el mensaje del Señor. Primero, darle gracias a todos ustedes, mis hermanos, a todos los departamentos que han participado, que se prepararon en el amor del Señor para entregarnos un lindo momento. Creo que todos hemos pasado un muy buen momento con el Señor hoy día en esta vigilia. Quiero también darle gracias al Señor porque está con nosotros y dio un regalo para la familia, la abuelita de mi esposa. Directamente desde Yapel ha llegado aquí la abuelita de mi esposa y por ende la bisabuelita de mis hijos. Así que esperamos que el Señor la bendiga mucho. Vamos a compartir la palabra del Señor tal como se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Yo voy a seguir después más adelante, pero vamos a leer los primeros 12 versículos como para comenzar. También voy a tocar un poco lo que se relaciona al camino de Emaús. Y voy a dejar este sermón en la mitad porque vamos a continuar mañana domingo en la noche. Así que los que les guste esta primera parte pueden venir el domingo a las 6:30, nos encontramos y seguimos la segunda parte de este mensaje del Señor. Entonces, Lucas capítulo 24, desde los versículos 1 al 12, vamos a leer en forma alternada, ahí usted lo tiene proyectado, vamos leyendo un versículo cada uno. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos acordaron sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos este momento que nos has permitido participar aquí en tu casa, porque sabemos que estás aquí, porque así lo has prometido, que no nos ibas a dejar solos, sino que, Señor amado, tú en tu infinita misericordia, cada vez que estuviéramos reunidos en tu nombre, tú ibas a estar en medio nuestro. Y tu Santo Espíritu está aquí, porque vive en nosotros, mora en nosotros y ha sido el sello que tú has dejado en nuestro corazón. Y por eso es que le pedimos a Él que venga a traer claridad a esta lectura que hemos hecho. Que esas enseñanzas, Señor, puedan quedar grabadas en nuestro corazón y que podamos entender los alcances de tu resurrección. Amén. Es cierto, Señor, hemos leído 1000 veces este pasaje. Hemos aprendido y hemos escuchado en el tiempo muchos sermones acerca de la resurrección. Pero hoy día nos quieres hablar. Quieres hablar a nuestra vida. Y queremos pedirte que lo hagas de una manera viva y eficaz. Para que nuestra vida cambie. Gracias, Señor. Yo me escondo detrás de ti. Para que seas tú el que hable a mis hermanos y a mí mismo. Y te pido, por favor, que cambien nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados,
es difícil predicar después que han dado testimonio, porque la verdad es que cualquier teología para en el momento de que esa teología se hace viva y eficaz en ti. Y cuando tú das gracias a Dios por lo que Dios hace en tu vida, cuando tú das gracias a Dios por lo que has experimentado de Él en tu vida, ¡wow! Eso se hace verdad. Porque Cristo es eso. Cristo es un cambio en la vida de la persona. Él cambia nuestro foco, Él cambia nuestra manera de ver la vida. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, que nos compró y nos rescató. Es por eso que, antes de seguir, voy a ver si alguien me puede traer agüita, porque si no, en la mitad de mi mensaje voy a morir, ¿ya? Y no es lo que quiero. Se va a ver feo eso en el Facebook, pero bueno, es parte de eso, ¿ah? Y lo que quiero compartir ahora en esto de la resurrección, en estos temas de Lucas, capítulo 24, completo, si usted lee lo completo, tiene 53 versículos, habla a lo menos de 4 temas. En esta noche yo voy a solo tomar los 2 primeros. ¿Cuál es el primero de ellos? La resurrección es una ruptura histórica. Es un evento que se metió en la historia y que, al igual que la predestinación, como entró en la historia, nos tenemos que hacer cargo de ello. Y nos tenemos que hacer cargo. Muchos se hacen cargo tratando de negarla. Y muchos otros nos hacemos cargo no tratando de defenderlo, sino diciendo la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, la resurrección es clave para entender toda la Escritura. Cuando me enfrento a la resurrección, me queda clara toda la palabra de Dios. En tercer lugar, la resurrección nos da un poderoso mensaje. Y en cuarto lugar, la resurrección nos enseña que Jesucristo es el Rey. Vamos a ver estos 2 primeros temas. La resurrección es un evento que entra en la historia para quedarse. Para muchos en el mundo, mucho mundo secular y escéptico, creen que los seguidores de Jesús creyeron tener una experiencia mística de la resurrección de Jesús. Muchos pensaron que, como Jesús había impactado de tal manera su vida mientras estuvo con ellos siguieron recordando al Señor y se imaginaron que Jesús había resucitado. Esto nos pasa a nosotros, todos los que hemos perdido un ser querido, muchas veces creemos que ese ser querido nos habla, pues como que empiezan a pasar cosas y uno empieza a juntar 2 más 2 y dice, parece que me quiere decir algo. Y nosotros sabemos que eso no es así. Muchos sintieron la presencia de Jesús y de ahí crearon una serie de costumbres y elementos y creencias, las cuales pudieron comentarlas al resto. En resumen, lo que pasa con la resurrección para estos escépticos es una representación simbólica de verdades espirituales superiores. Hay un autor, se llama John Dominic Crossan, que señala que lo que pasó en Emaús, ustedes recuerdan que viene después de los versículos, nunca pasó. Se lo imaginaron. Y decía, es obvio, esto no pasó, pero la verdad es que es obvio que pasa. Había tanta incertidumbre en los apóstoles, había tanta angustia, había tanto dolor, que se imaginaron qué pasó. Pero vamos a ver este punto. Sería que Lucas, un historiador, Lucas no vivió esto en primera persona. Lucas se pone a investigar sobre los hechos que han sucedido y comienza a investigarlo desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la ciencia. No nos olvidemos que Lucas es médico, entiende claramente lo que está pasando, entiende claramente lo que los judíos habían enseñado, estudió la ley, sabía de lo que estaban conversando y comienza a hacer un estudio de los hechos que acontecieron. Si esto fuera una leyenda, si esto fuera una metáfora, si esto fuera algo simplemente inventado por los discípulos, Lucas se hubiese equivocado en describir este tema.
Porque ninguna persona que conoce la cultura judía y la cultura greco-romana hubiese puesto de testigo a las mujeres. ¿Sabe usted eso, no? En el tiempo en que está escrito el Evangelio, las mujeres no eran testimonio fidedigno ante ningún juicio. Si una mujer testificaba algo, nadie creía en lo que estaba diciendo. No era un testimonio válido. La costumbre judía, la costumbre greco-romana, hacía que las mujeres, su testimonio no era veredicto, no era verdadero. Por lo tanto, si Lucas quería inventar algo y pone en primer ocular a las mujeres, está cometiendo un grave error. Por lo tanto, la única forma en que Lucas empiece a describir lo que aconteció y coloca los nombres de las mujeres es porque esto pasó. Nada más, es porque esto pasó. Vamos a la parte literaria de Lucas. Todo cuento narrativo, toda leyenda, no se cuenta de la forma ni se escribe de la forma que está escribiendo Lucas. Cuando usted lee una leyenda, siempre hay un narrador que todo lo sabe y va contando el desarrollo. ¿Usted cree que esto es así? ¿Usted ve que esto está escrito así? Lucas está narrando hechos históricos veredignos. Cristo resucitó. Él resucitó. Y la clave, la fortaleza del cristianismo es una tumba vacía. No está. Todas las demás religiones tienen a sus fundadores muertos en altares. Cristo resucitó. Fíjense que además Lucas es capaz de nombrar a quienes lo vieron. En el versículo 10 dice que las mujeres que encontraron ahí eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Por qué puso los nombres? ¿Por qué dice después que Pedro va corriendo? ¿Por qué pone los nombres Lucas aquí? ¿Tienen alguna importancia esos nombres? Sumamente claro. Todos los historiadores, cuando van narrando un hecho verídico, colocan los nombres para poner autoridad de que esto es fidedigno, porque cualquier cosa le pueden preguntar a él. Fíjense que históricamente el primer escrito del Evangelio que se encontró, el primer escrito encontrado arqueológicamente, no pasa más allá de 30 años que esto sucedió. Es un trozo del Evangelio según San Juan. La Biblia es verdad, hermanos amados. La Biblia es verdad. Hay más de 5.000 escritos. Más de 5.000 escritos de la Biblia. La Ilíada, por ejemplo, solo tiene entre 4 o 5 escritos genuinos. Y nosotros creemos que fue así. 5. La Biblia tiene más de 5.000 escritos genuinos de aquel que están ahí. Pero salgámonos de esto. Estoy entregando argumentos para quedar fidedignos de lo que la resurrección es verdad. ¿Qué está pasando en este momento? Las mujeres van a cumplir algo que no alcanzaron a hacer el día de la sepultación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo está poniendo la hora novena, 6 de la tarde, más o menos. Está cerrándose el día viernes y comenzaba el día sagrado de los judíos, el Sabbat. Por lo tanto, tuvieron que rápidamente sepultarlo y no lograron hacer lo que siempre ella decía, que era poner estos ungüentos y estos elementos en el cuerpo para que esto demorara menos en corromperse. Nuestro Señor Jesucristo está en una tumba nueva que José de Arimatea y Nicodemo pudieron encontrar para nuestro Señor Jesucristo. Pero estas mujeres llegan el primer día de la semana. Esto es sumamente importante, porque desde este momento la iglesia se reúne el día domingo, no el día sábado, porque el domingo es el día del Señor.
¿Amén o no? El domingo es el día del Señor. El domingo en la mañana o el domingo en la tarde. O el domingo a mediodía o el domingo entre las 12 y la 1. Todo el día es el día del Señor. ¿Qué está pasando? Nuestro Señor Jesucristo, las mujeres llegan a este lugar y encuentran una piedra que está removida. Encuentran una piedra que no está en ese lugar. Recuerden que Jesucristo había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y eso los fariseos lo tenían más claro que sus discípulos. Y lo tenían tan claro que le pusieron una guardia. ¿Para qué? Para que no robaran el cuerpo y después dijeran que había resucitado. ¿Se acuerdan? Y esa guardia no fue ni de judíos ni los creyentes en Jesucristo. Fue una guardia romana. Y encuentran la piedra removida y no está en lugar. Y habían dos figuras resplandecientes. Y esto los mató a las mujeres. ¿Sí? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano amado, no busquen cosas que no corresponden, no busquen nada más que no sea Jesucristo el Señor. Jesucristo es la respuesta para su vida. No necesitan andar buscando en otras cosas. Jesucristo está vivo, es real, está ahí, está tocando su corazón. Y comienza una época y fíjense, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y aquí me llama la atención, fíjense el versículo siguiente. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Por eso es que la segunda parte de este mensaje es que cuando yo me encuentro con la resurrección, puedo entender toda la Escritura. Porque este emparejamiento, cruz, resurrección, me hace entender todo. Me hace que todo tenga claridad. Me hace comprender el fin de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento termina viendo un problema mayúsculo. Dios es santo y justo y el hombre es pecador. Dios no puede pasar por alto el pecado, tiene que castigarlo. Así termina el Antiguo Testamento. Dios es santo, el hombre es pecador, Dios tiene que castigar el pecado del hombre. ¿Cómo lo hace? En Jesucristo el Señor. Jesús es imputado, para usar un nombre legal para mis hermanos que están ahí, es imputado del castigo del hombre, del juicio del hombre. El pecado de la humanidad estuvo en Él. Él recibe nuestro castigo, Él es enjuiciado, Él es condenado y condenado a muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Él recibe nuestro juicio. Es por eso que cuando vino la hora novena, se oscureció el cielo. Yo le comentaba el día viernes que hay algunos poetas que dicen que se oscureció el cielo porque las luces, las estrellas y el sol no pudieron ver tamaño sufrimiento. ¿No es así? En la Biblia nada pasa por azar. Que se oscureció el cielo significa que el juicio de Dios estaba cayendo sobre la tierra. Amós capítulo 8 versículo 9 va a encontrar esto. El juicio de Dios cae y Dios dice, voy a transformar la luz en tinieblas. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo en la resurrección nos permite entender esto. Fíjense, hay gente que uno habla con ellos y dice, la verdad es que yo no puedo entender a los cristianos porque le dicen lo que tienen que creer. Yo nunca voy a estar de acuerdo con eso, porque ¿cómo me van a decir a mí lo que tengo que creer? Aún más dicen, hay partes de la Biblia que a mí no me gustan.
¿Qué quiere que le diga yo? ¿No le gusta? Muy bien. Saquemos eso que no le gusta. El pastor Keller dice algo entretenido. Dice, cuando yo estaba en Virginia, en mi iglesia en Virginia chiquitita, había mucha gente que no le gustaba que yo le hablara del diezmo porque decía que no tenía que meterme con la plata de nadie. Y después cuando llegué a Nueva York, a los neoyorquinos lo único que no les gustaba de la Biblia era lo que la Biblia hablaba del sexo, que el sexo solo era en el matrimonio y ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esas partes que no nos gustan? Saquemos eso, dejémoslo afuera por un momento. ¿Qué vamos a hacer con la resurrección de Cristo? Si Cristo resucitó, la Biblia es verdadera. Si Él resucitó, todo lo que está aquí es verdad. Todo lo que dice aquí es correcto. Cristo resucitó. Fíjense que el apóstol Pablo odiaba a los cristianos. Los odiaba. ¿Y saben por qué los odiaba? Porque él no podía entender cómo habían levantado a un hombre como el Mesías. Si el Mesías en la Biblia iba a ser bendecido por Dios. Si el Mesías en la Biblia iba a ser alguien que Dios usaba para la gloria de Él y que iba a ser capaz de destruir a sus enemigos, y resulta que este Mesías, que estos judíos estaban levantando, muere en una cruz cuando el Antiguo Testamento decía, maldito aquel que muriese en un madero. Correcto. Y Saulo había sido educado con el maestro más importante en el Antiguo Testamento. Él era doctor en teología. Él sabía lo que estaba diciendo. ¿Cómo me pueden hacer creer a mí que ese que murió diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Va a ser el Mesías? Por eso es que se había encolerizado y había dicho, voy a matar a todos los creyentes. Porque no puede ser que puedan creer que Jesucristo, el que murió en una cruz, iba a ser el Mesías. ¡Wow! Pero se encuentra con Cristo resucitado. ¿Y sabe qué pasa con Pablo? Todo le cambió. Estuvo 3 días ciego, ¿sabía usted eso, no? Sí. El apóstol Pablo estuvo 3 días ciego. Hay un autor que en su escritura habla y empieza a filosofar o a ver qué pasaba en la mente del apóstol Pablo esos 3 días que estuvo ciego. Y llega a esta conclusión, lo cual yo comparto. Él tenía todo esto. Este Cristo no puede ser el Mesías. Este Cristo muere como mueren los malditos. ¿Cómo va a ser ese el Mesías? Pero se lo encuentra resucitado y todo le cambió. O sea, Jesús es amado por Dios. O sea, Jesús es el Mesías. Dios lo resucitó. Él está vivo. Él está vivo y le cambió y entendió todo. Por eso es que cuando te encuentras con la resurrección, las Sagradas Escrituras toma control y toma razón. El Antiguo Testamento decía, alguien tiene que pagar. En el Nuevo Testamento te muestra que Jesús pagó. Pero ese sacrificio que Dios hizo es perfecto y fue grato a los ojos del Señor. ¿Y cómo yo sé que el sacrificio de Jesucristo fue grato a los ojos del Padre? ¿Saben cómo lo sabemos? Porque Él resucitó. Amén. Y porque Él resucitó, ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo? Es que un día usted y yo vamos a resucitar. Amén. Eso es. Porque Él resucitó, yo un día también lo haré. Y mi familia que ha muerto en el Señor también va a estar conmigo. Y vamos a adorar y vivir para siempre con Jesucristo el Señor. Eso es la resurrección. La muerte tenía dominio sobre el pecado. Cristo murió, pero no pecó. Por lo tanto, no lo pudo amarrar. No lo pudo retener. Cristo no pecó, por lo tanto venció. Y porque Él venció, yo voy a vencer. Amén.
Por eso es que el apóstol Pablo lo entiende claro. Y en 1 Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa eso? La victoria de Jesucristo consumió a la muerte. Cuando todo nos hace razón. Usted vio una película, espero que la haya visto porque voy a contar el final, así que pido disculpas desde ya. Entonces cuando uno vio Sexto Sentido, ¿se acuerdan? Sí, vio la película Sexto Sentido, Bruce Willis. Sí. Sí, mucho. Pero verla de nuevo ya no tiene ni un brillo, de verdad. Porque cuando uno la ve por primera vez y empieza a calcular y se da cuenta al final de la película, pido perdón inmediatamente, pero al final de la película dice, ¡oh, Bruce Willis está muerto! Sí. Por eso es que la mujer no lo miraba cuando conversaba con él y todo cansa. Bueno, eso pasa. Cristo resucitó. Todo ahora está ordenado. Cristo venció. Cristo es el Mesías. Cristo es el Rey victorioso. Amén. Y vino a vencer por usted y por mí. Amén. Vino a darme vida. Vino a que tenga una vida distinta. Vino a generar un cambio. Hermano querido, viva esa vida victoriosa. Amén. No siga buscando entre los muertos al que vive. No siga poniendo sus ojos en cosas que son muertas. No piense que su futuro depende de lo que usted puede hacer. No piense que su estabilidad depende del trabajo que usted tiene. No piense que su alegría depende de la familia que usted tiene. Todo eso son beneficios que Dios nos ha entregado. Pero nosotros estamos aquí porque Él vive. Todo lo demás puede cambiar. Mi situación económica, mi situación de salud, mi situación laboral, todo puede cambiar. Lo que nunca va a cambiar es que Cristo venció y Él me ha dado la victoria. Amén. No va a cambiar. Eso no se va a modificar. Por lo tanto, hermano amado, aprenda a vivir en esa victoria. Aprenda a creer en su Señor. Ese Señor que le dijo que iba a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor le bendiga. Tengamos un momento.